Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los periodos más convulsos y, la verdad, más decisivos del siglo XX. Vamos a desentrañar cómo el caos económico que vino justo después de los felices años 20 se convirtió, sin que casi nadie se diera cuenta, en el caldo de cultivo perfecto para las dictaduras más brutales que ha visto la historia. Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible que una crisis financiera que empieza en Estados Unidos acabe provocando un efecto dominó que redibuja por completo el mapa político del mundo? Porque de ahí, de ese crash, salieron el fascismo, el nazismo y el estalinismo. Casi nada. Para entender todo este lío vamos a seguir un orden. Primero veremos esa prosperidad casi de película de los años 20. Luego, cómo se vino todo abajo. Analizaremos las respuestas políticas que surgieron en Europa, que tela, y al final pondremos a estos regímenes cara a cara para ver qué tenían en común. ¡Vamos a ello! Venga, pues empezamos por el principio. Porque antes de la gran tormenta hubo un tiempo de una euforia económica increíble, una calma que, vista con perspectiva, daba hasta miedo. Sobre todo en Estados Unidos. A ver, después de la Primera Guerra Mundial, industrias como la del automóvil, la eléctrica, explotaron. Y con ellas nació una nueva sociedad de consumo. De repente, cosas que eran un lujo absoluto como las lavadoras, los frigoríficos o los coches, empezaron a estar al alcance de mucha más gente. ¿Cómo? Pues con la publicidad y sobre todo con la venta a plazos. Parecía que la fiesta no iba a acabar nunca. Pero claro, esa prosperidad era un castillo de naipes, y esto es fundamental para entender lo que pasó. Había tres problemas gigantescos. 1. La superproducción. Se fabricaba muchísimo más de lo que se podía vender. 2. La especulación. Todo el mundo, desde los bancos hasta la gente de a pie, invertía en bolsa con dinero que no tenía, con créditos. Se estaba inflando una burbuja enorme. Y 3, que el valor de las acciones no tenía nada que ver con lo que las empresas ganaban de verdad. Era literalmente una bomba de relojería. Y la bomba, claro, estalló. El 24 de octubre de 1929, el famoso Jueves Negro, la bolsa de Nueva York se desplomó. Y lo que empezó como una crisis en Estados Unidos se convirtió en cuestión de meses en una catástrofe mundial. La crisis se contagió como un virus, fue increíblemente rápido. Los bancos americanos, en pánico, exigieron de vuelta todo el dinero que habían prestado en Europa. Esto provocó la quiebra de bancos y empresas por todas partes, pero sobre todo en Alemania. Además, Estados Unidos dejó de comprar cosas a otros países, hundiéndolos también. El resultado fue el mismo en todos lados. Fábricas cerradas, millones de personas en el paro y una desesperación social brutal que buscaba culpables y soluciones rápidas. Y es justo ahí, en esa desesperación, donde aparecen las soluciones autoritarias. La democracia de toda la vida parecía que no servía para nada, que no podía arreglar la crisis. Y mucha gente empezó a pensar que hacía falta un líder fuerte, un partido único, que pusiera orden, a cualquier precio. En Italia, Mussolini ya estaba en el poder, pero esta crisis le vino de perlas para afianzar su dictadura. Su ideología, el fascismo, se basaba en la sumisión total de la persona al Estado. Odiaba la democracia, era ultranacionalista, militarista y defendía un control absoluto de la economía, de la sociedad y hasta del pensamiento a través de la propaganda. Y aquí, ojo, aparece una palabra clave para entender a estos regímenes, la autarquía. Como el comercio mundial se había hundido, su solución fue, pues nos lo hacemos todo nosotros. Es decir, que el país produjera todo lo que necesitaba sin depender de nadie. Era su respuesta al fracaso del sistema capitalista global. Si nos vamos a Alemania, el efecto de la crisis fue todavía más devastador. Y fue el terreno de juego perfecto para Adolf Hitler. Fijaos en la cronología. El partido nazi era un partido casi marginal, hasta que la depresión de 1929 dispara el descontento. Hitler supo usar esa rabia, ese miedo, y en solo 4 años pasó de no ser nadie a que lo nombraran canciller en 1933. Poco después, ya era un dictador absoluto. Pero el nazismo no era solo una imitación del fascismo italiano, ni mucho menos. Tenía su propio veneno, elementos mucho más destructivos. Su núcleo era un racismo biológico, obsesivo, centrado en el odio a los judíos. También la creencia de que los alemanes eran una raza aria superior. Y la idea del espacio vital, que básicamente era la justificación para invadir y conquistar otros países. Y mientras todo esto pasaba en el centro de Europa, en el otro extremo ideológico se estaba consolidando otra dictadura totalitaria. La Unión Soviética ya era comunista, sí, pero bajo el mando de Stalin se transformó en un régimen de terror absoluto, centrado en su figura. La gran jugada económica de Stalin fue la colectivización forzosa.
¿Qué era esto? Pues básicamente eliminar de un plumazo la propiedad privada en el campo. Se obligó a millones de campesinos a entregar sus tierras y a trabajar en granjas gigantescas controladas por el Estado, los famosos kolhos y sovjos, y esto se hizo con una brutalidad extrema, provocando millones de muertos y hambrunas terribles. Stalin levantó su poder absoluto sobre 4 pilares, a cada cual más terrorífico. El culto a su propia figura, como si fuera un dios. El terror sistemático a través de su policía secreta. Las purgas, con las que eliminó a cualquiera que le pudiera hacer sombra. Y los gulags, una red de campos de trabajos forzados donde murieron millones de personas. El control era total, hasta el arte tenía que servir a la propaganda del partido. Bien, pues llegamos a la parte final del análisis. Hemos visto 3 regímenes que en teoría eran muy distintos. Pero, ¿qué tenían en común? ¿Por qué los metemos a todos en el mismo saco de totalitarios? Vamos a desglosarlo. Esta tabla lo resume de maravilla. Fijaos bien. Aunque sus ideologías eran opuestas, uno se basaba en la raza y la nación y el otro en la lucha de clases, sus métodos eran prácticamente un calco. Todos se basaron en el culto a un líder todopoderoso, el control a través del terror policial, un único partido que lo controlaba todo y una intervención brutal del Estado en la economía. Así que, al final, la clave de todo esto es que el totalitarismo no se define tanto por si es de derechas o de izquierdas, sino por su ambición de poder absoluto. El objetivo final es siempre el mismo, que el partido, el Estado y la sociedad sean una sola cosa, un bloque donde no hay sitio para pensar diferente, para criticar o para ser libre. Y terminamos con una pregunta, que es para darle vueltas. La historia de este periodo de entreguerras nos enseña una lección muy dura, que las crisis económicas, el miedo y la polarización social pueden abrir la puerta a soluciones extremas. Entender por qué pasa esto es quizá la lección más importante que podemos sacar de todo aquello para el mundo que vivimos hoy.